Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lirios Botella y hoy voy a analizar una canción que en estos días está en boca de todos por haber ganado el Benidorm Fest. Se trata de Zorra, una canción de Nebulosa que ya tiene el pase para Eurovisión, irá a Malmö, a Suecia, a representar a España este 2024 y las opiniones están agitadas, la gente está hablando, opinando, hay defensores, hay detractores, hay opiniones para todos los gustos, pero aquí vamos a analizar, como siempre hacemos en este canal, el sonido, la imagen y el discurso, que son los tres pilares fundamentales para un artista. Así que ¡vamos allá! En estos primeros segundos, en estos primeros compases, nos llama la atención la imagen. Aparece la silueta de ella a través de como una cerradura. Nos recuerda un poco la estética de 007, con esa estética, con esos colores, y podemos observar a los músicos. Uno de los componentes del grupo tocando el sintetizador y hay una percusionista tocando una batería eléctrica. El sonido es muy electrónico, muy de los años 80 y muy sintético. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Sale ahora ella, la cantante, María, acompañada de dos bailarines, muy bien acompañada, por cierto, y toda la estética que podemos percibir me da la sensación que está inspirada un poco en el mundo del cabaret, en esos tonos rojos, las vestimentas en negro y un poco en blanco, ese fondo de damasco que simula un poco esas cortinas de esos cabarets, con ese lujo, el terciopelo del sillón, toda esa estética muy de cabaret. De piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Siguiendo un poco con la estética, podemos decir que ella va vestida de una forma muy austera, toda de negro y muy tapada, ¿no? Aunque a mí me gustaría ver esa indumentaria de cerca porque se percibe un corsé con un tejido debajo, unas mangas muy románticas, y creo que eso de cerca gana mucho. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Seguimos con el sonido ochentero, con un estribillo pegadizo, sin estridencias, pero que nos hace mover. Voy a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra. Se puede apreciar cómo el público está cantando la palabra zorra. El fenómeno de las canciones es algo a veces que no se puede explicar con palabras porque el público la hace suya por lo que sea. En el Benidorm Fest se presentan 16 canciones y es un escaparate para todas ellas. Pero siempre, igual que en Eurovisión, hay una canción o dos que por lo que sea el público se enamora de ellas por el mensaje, por la melodía, por lo que sea, y las hacen suyas. Y aquí hemos visto que la gente la está coreando. Y ya sabemos que antes de ir al festival era la canción con más reproducciones de todas las que eligieron. Esto, para los que hacemos canciones, es un fenómeno que quisiéramos saber la fórmula. Para los que presentamos canciones al Benidorm Fest nos gustaría saber la fórmula para presentar esa canción que al público le encanta y que la corea y que la lleva para arriba. La más zorra, se alargo y se me hace de día. Eso es de lo que estábamos hablando, precisamente. La canción es de ellos, pero la canción ya es de todos. Hay una cantidad de gente enorme que la está sintiendo suya y la está haciendo suya y la está haciendo volar. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco.
Este detalle hay gente que no le gusta, pero a mí me parece gracioso, me parece darle una vuelta a las cosas. Normalmente siempre es la mujer la que va más ligera de ropa y en este caso pues son los hombres los que van enseñando carne. Lo hace divertido, para mí lo hace divertido. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Las palabras se han hecho realidad, lo que dices se ha convertido en realidad. A veces la misma intención y las mismas palabras, el mismo sentimiento que le pones a las cosas te hace llegar a donde tú quieres. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. El discurso de la canción está clarísimo. Siempre hay opiniones de todo tipo, hagas lo que hagas, ya lo puedes hacer del color que quieras, que siempre a alguien no le va a gustar, alguien te va a tachar, alguien te va a criticar. Entonces, aquí en YouTube lo vemos muchísimo también. Entonces, bueno, y en la vida misma, pues nada, hagas lo que hagas, te van a llamar zorra o te vayan a llamar lo que sea, pues por lo menos haz lo que tú quieras y vive la vida a tu manera. Es un poco el vivir la vida en tus términos y pasar de todo lo que puedan decir. Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando y ahora es una zorra de posta. Ahora me acabo de dar cuenta que por los audiovisuales hay un montón de bocas, ¿no? Como zorra, 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 diciendo eso. Es como eso, pues lo que estábamos hablando de el que se habla, el que se critica, todo eso, esas bocas, ¿no? Pues que hablen todo lo que quieran. Y si me pongo visceral, de zorra pasaré a chacal, te habrás metido en un cárcel, soy una zorra de postal. El juego de luces también nos recuerda a las discotecas, esos flashes ochenteros, nos transporta un poco allí. Lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Está muy bien reconstruirse por dentro el mensaje, que sí es empoderador, pero yo creo que no solo para las mujeres, sino para todas las personas en general, de mirar hacia adentro, buscar lo que te gusta realmente y ir a por todas con lo que tú quieres, con lo que tú eres. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. Bueno, pues hasta aquí Zorra de Nebulosa que nos va a representar en Eurovisión. Hemos hablado de sonido, una música ochentera, nos recuerda un poco a Alaska, esa movida, esa música muy de sintetizador, muy de las discotecas de los 80. Hemos hablado de imagen, una imagen muy, muy de cabaret, con esas indumentarias y esa fantasía llevada un poco al contrario de lo que estamos acostumbrados a ver visualmente, también con ese toque divertido, con ese toque de humor. Y hemos hablado de discurso, el mirarse hacia adentro, el ir con tus objetivos claros y el dejar afuera las opiniones ajenas, porque hagas lo que hagas, van a hablar, pues qué mejor que seguir tu camino libremente. Yo creo que lo más importante de la canción, lo que más fuerza le ha dado ha sido el mensaje, que muchísima gente ha conectado con él y esa gente es la que está haciendo que la canción vuele. Le damos desde aquí nuestra enhorabuena a Nebulosa y le deseamos lo mejor para Malmö, para Eurovisión y que sigan triunfando y que sigan su sueño adelante. Espero que os haya gustado este análisis. Si os ha gustado podéis dejarme un like, podéis dejarme un comentario, una sugerencia, podéis pasar por las diferentes secciones del canal porque quizá haya algo que os guste. Os recomiendo y me gustaría muchísimo que pasarais a ver el single que presenté a esta edición del Benidorm Fest, que se titula Vitruvian, lo podéis encontrar en este canal y aunque no llegue tan lejos, pues darle un poquito de empujón entre todos para que se escuche también esta canción. Muchísimas gracias a todos
y por supuesto podéis suscribiros al canal y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta pronto!